Muy bien, pues damos paso a nuestro ponente, José María López, y invitamos a Mariano para que nos lo presente. Bien, sí, me oís, ¿no? Pues buenos días y me toca presentar a Chema López, que va a hacer ahora la ponencia Marco de esta jornada. Y bueno, pues quería decir que presentar a un amigo es muy fácil, ¿no? Porque realmente tengo con él muchos vínculos hace mucho tiempo y quería destacaros, yo le conocí en la radio. Somos personas vinculadas a la comunicación. Y bueno, tuve la suerte de iniciar en Radio María el programa de discapacidad, que ahora se llama Dale la Vuelta, que se llama El Valor de otras voces, pero yo comencé con el título Los ojos de Bartimeo en 2011. Y un día Chema fue a mi programa en Radio María y tanto me gustó su discurso, cómo hablaba de discapacidad, con qué normalidad, que le fiché. El Leo Messi de Radio María. Le hice un contrato de cariño impagable por otro medio y estuvo conmigo vinculado varios años y desde ahí hemos seguido el contacto en varios ámbitos, ¿no? Es una persona que aparte de comunicador, es buena persona que siempre cuenta y, y bueno, tenemos muchos vínculos porque resulta que de casualidad él ha ejercido toda su labor en la diócesis de Segovia y justamente que nació en un pueblo de Valladolid, toda la vida ha estado vinculado a Segovia y también mi familia también es toda segoviana. Y aunque el refrán dice de Segovia, ni la burra ni la novia, sí los curas, porque Chema lleva 57 años de cura, ahora jubilado, y hace pues, labores de suplencia y un poco lo que le marca la diócesis, y él está ahí siempre dispuesto a poder ejercer la labor pastoral. Hay que decir que cuando le pregunté a Chema, ¿cómo te presento? Porque tiene un currículum extenso que espero resumir, él humildemente dijo que podía decir que era un cura privilegiado y un cura humanista. Y es que es verdad, porque justamente ha estado vinculado toda su vida, aparte de temas de sacerdocio, con temas de pastoral sociosanitaria, hasta el punto que en Segovia estuvo 30 años, que no es poco, dirigiendo una residencia juvenil, Antonio Machado de Segovia, con jóvenes en exclusión, lo que eso acerca sin duda a los temas justamente de marginación, exclusión, además en el ámbito juvenil, que es complicado. A su vez también estuvo 27 años, que tampoco es poco tiempo, de capellán en el psiquiátrico antiguo manicomio de Segovia, que además tenía un nombre precioso, que ahora han cambiado, que era Quitapesares. Qué bonito ese nombre, ¿eh? Quitapesares. Digo, es que qué acierto, pero claro, como hoy en día hay nombres que se cambian, y justamente, además en la charla que va a hacer ahora Chema, hay un apartado que es la terminología de la discapacidad, que también sabéis que va cambiando y nunca saben cómo llamarnos. Que al final yo soy ciego y me llaman cosas muy raras, como televidente, por ejemplo. Entonces, Quita Pesares me encantaba, ese nombre del psiquiátrico. Y estuve ahí 27 años, justamente él, como capellán y más seminaristas, fueron los primeros que iniciaron sacar a internos a la calle, a que hicieran vida afuera, que no estuvieran encerrados. Y eso me lo contaba como un logro, y sin duda lo fue, porque tanto tiempo ha conocido ese ámbito también. Y por eso, en la conferencia episcopal y también en Segovia, ha también estado vinculado en temas de pastoral sociosanitaria, ha estado teniendo mucho tiempo con ello y, como siempre digo yo, en plan coloquial, dando caña, porque hay en sitios como en la parte social y de discapacidad que no se puede uno callar y hay que abrir la boca y decir lo que está mal y hay que mejorar y hemos ganado un montón y la prueba es el encuentro de hoy. Que toda aquí tanta gente de toda España es un logro y yo como miembro de la comisión estoy contentísimo de que vayamos creciendo poco a poco hasta el punto de Chema que pone siempre el dedito donde hay que ponerlo. Es que recuerdo la Mesa de Discapacidad de Madrid, que también integro, en 2016, en diciembre, presentamos la mesa con el arzobispo de Madrid y lo hicimos en la sede de Alfa y Omega, que está ahí en todo el centro de Madrid. Y todo el mundo está encantado, todo fantástico. Y Chema levantó la mano y dijo: parece mentira que hagáis un acto de discapacidad
en un lugar que tiene a la entrada un escalón de 3 centímetros. Digo, mira, está poniendo Chema ahí el dedito. Pero es que era verdad, no se puede permitir ese tipo de cosas porque ese escalón pequeño para mis amigos de silla de ruedas como José Manuel, Emilio, están aquí, Enrique Alarcón, pues es una barrera. Y él fue quien levantó la mano para quejarse con razón. Por eso yo que se fija en detalles de discapacidad que conoce muy bien, está muy vinculado a todos nosotros. Y luego también, por último, para acabar esta introducción, decir que como comunicador también ha estado trabajando muchos años en la cadena SER, en un programa de radio, y también el adelantado de Segovia, que es uno de los periódicos más longevos de España. Y ahí también escribió artículos mucho tiempo, pero ahora mismo ya no escribe, ¿no? Bueno, la edad ha dicho él, por iba a decirle yo que está mal visto, pero 80 años tiene. Y bueno, pues eso, que vais a disfrutar de su ponencia, que acordamos en titularla La capacidad en la discapacidad, porque qué verdad es, ¿no? Y justamente, como digo, las palabras que tanto le gusta manejar a él y a mí, pues él las va ahora también a meter en su discurso, porque justamente la discapacidad, cuando justamente hacíamos el programa Los ojos de Bartimeo, los ojos de Bartimeo que veía la discapacidad desde el camino y que para Jesús, ayúdame, ¿no? Como haría yo como persona ciega, esa O de los ojos de Bartimeo, si la metemos en discapacidad, convertiríamos la palabra discapacidad, la convertiríamos en Dios capacidad, porque la capacidad lleva a Dios dentro. Y por eso meto la O de Dios capacidad. Con esto y con lo que Chema va a contar, disfrutaremos y nada más. Luego habrá un turno de preguntas o comentarios y le dejo ya el micrófono para que nos cuente lo que ha preparado. Muchas gracias, Chema, por venir. También se ha olvidado decir que es consiliario europeo de las plantas, que ha dicho el obispo, y también consiliario diocesano de vida ascendente. Cuando quiera, Chema. ¿Me quedo aquí yo o me bajo? No, muy bien, muy ¿Me quedo bien. aquí? Sí, sí. Por si acaso me tiran huevos, pues que te llegue también alguno a ti. Bueno, no sé si se oye bien. Ahora sí se oye, se oye. Ah, sí, sí, sí. Ahí esto de la técnica es un lío. Bueno, muchas gracias. Sí, no, espérate. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Ah, bueno, vale, vale. Si se oye bien, nada. Es que da la impresión de que no se oía. Hay que la boquilla del micro. Ahora se oye mejor. Bueno, pues nada, digo que muchas gracias a Mariano. Se ve que somos amigos y por lo tanto pues ha dicho muchas cosas. Al final yo creo que lo importante es que estamos aquí y ya tenemos que dar gracias a Dios por estar aquí, vivitos y coleando, que me parece que es lo más importante de todo. Y además metidos en un campo, este campo de la discapacidad que es tan importante y tan evangélico al mismo tiempo. Bueno, voy a seguir estrictamente el esquema que tenéis en la carpeta y comenzaré un poquitín. En el esquema, el título era Apoyaturas básicas. Luego después, cuando yo estaba elaborando esta pequeña ponencia, decía yo, igual soy un poco pretencioso, es decir, apoyaturas básicas, como diciendo, o hacéis esto o no sabéis por dónde vais. Y pensé deciros después, mejor diré convicciones y sugerencias porque lo que os voy a decir son mis convicciones más profundas en este campo, que yo no quiero imponer, como es obvio, a nadie, pero sí que sugiero que las tengamos en cuenta. Comenzaremos por lenguaje. El lenguaje correcto para dirigirnos a la discapacidad es personas con discapacidad. Y se acabó. No hay que darle más vueltas al asunto. Mirad, para dirigirse a este grupo social, en algunas administraciones, sobre todo, y entre personas técnicas que trabajan con ellas, se está poniendo de moda una terminología que yo no acabo de entender y que cuando corriges, encima se enfadan porque les corriges, que es hablar de la diversidad funcional, otras capacidades, capacidades diferentes. Y estos términos, al final, lo que son eufemismos cargados de una cierta condescendencia, y es así como lo viven, yo creo, con buena voluntad se quiere evitar toda la connotación negativa a esta realidad. Y esta realidad tiene una connotación negativa, como es obvio. Vamos, lo sabemos cualquiera de los que estamos en este campo.
pero son expresiones que generan confusión, inseguridad jurídica y revelan la protección que todavía es necesaria. En ninguna ley se habla de diversidad funcional. Además de ser ambiguo, hace invisible a nuestro grupo social y oculta la realidad. No se debe utilizar la discapacidad como sustantivo, no se debe utilizar. En lugar de sustantivar adjetivos, debemos utilizar otros términos absolutos, poniendo la palabra persona delante. La expresión adecuada es personas con discapacidad. Es el término que se reconocen los derechos de las personas con discapacidad en el marco legislativo internacional y en el marco legislativo español, y que reconoce el movimiento social organizativo de la discapacidad a escala global. Por tanto, la expresión personas con discapacidad da a conocer una realidad en la que convive cada día millones de personas, en torno a un 15% a nivel mundial. Esta expresión potencia la dimensión humana y hace visible el esfuerzo y la defensa de sus derechos y libertades. Hacia ello nos encaminamos. Segunda convicción, hay que partir de las capacidades de la persona. Las capacidades de las personas superan las limitaciones. Es una frase que tenemos acotada en la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, de la que yo provengo y en la que llevo integrado 50 años. Este año celebro mis bodas de oro de integración en la Frater, que decimos cariñosamente. Y es una frase que dijo una vez una persona con discapacidad brasileña, creo recordar, y que el fundador de la Frater, el padre Henri François, un sacerdote francés, cogió como propia y que nosotros transmitimos en los lugares donde siempre vamos. Es muy importante partir del reconocimiento de las capacidades, tal como se dice en el informe de síntesis del sínodo. Esa cita que tenéis ahí en el esquema no sería la que se correspondería. En la promoción, dice el capítulo 8, la letra K, en la promoción de la corresponsabilidad para la misión de todos los bautizados, reconozcamos las capacidades apostólicas de las personas con discapacidades. Enrique Alarcón después nos adentrará un poco más en este tema del sínodo, como es obvio. Efectivamente, hay que partir de lo positivo, los valores y las fortalezas, confiar y caminar al ritmo que permita no dejar atrás a nadie, y valorar a las personas por lo que son y no por características externas o circunstanciales. La promoción y el reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad no puede limitarse a grandes declaraciones, se consigue trabajando juntos. Por eso la tercera convicción es que hay que escuchar y aprender de las personas con discapacidad. La Iglesia está llamada, que es la cita que teníais ahí y que es de otro documento sinodal, la Iglesia está llamada no solo a acercarse a estas personas, sino a aprender de ellas, aprender de ellas. Ellas son generadoras de bienes, valores y recursos que benefician a todos. Juntos somos más humanos, más hermanos y más cristianos. Disponibilidad para caminar juntos y aprender juntos. Hay un lema en el ámbito civil, en este campo de la discapacidad, que suelen repetirse en todos los sectores, que dice: nada sobre nosotras o nosotros y para nosotros, todo con nosotros. Es un lema asumido por la inmensa mayoría de colectivos a nivel internacional, que la Iglesia también debemos hacer nuestro. Y hay otro aspecto y otra convicción que es, lo apuntaba don Román, el señor obispo, al comienzo, cuando nos saludaba, diferenciar las diversas formas de discapacidad. Cada tipo de discapacidad requiere una consideración y una respuesta diferenciada. Esto obliga a revisar lo que se hace y programar planes y proyectos que se desarrollen en el futuro, considerando los distintos tipos de discapacidad: física, orgánica, mental, intelectual, sensorial. Unir todas las discapacidades,
en una respuesta o proyecto pastoral para todos, estructuras, orientaciones y las actividades, significa añadir dificultades y mantener abierta la puerta al paternalismo. Darles, servirles, acogerles, está bien, pero que si nos quedamos en ello, no diferenciamos con claridad las diversas formas de discapacidad. Igual que diferenciar, que yo creo que es obvio para todos, enfermedad y discapacidad. La discapacidad no es una enfermedad, ni todos los enfermos son personas con discapacidad, ni todas las personas con discapacidad están enfermas. Nosotros en Segovia, en la Frater, tenemos una casa, el Hogar Padre François, que llamamos, que era el fundador de la Frater, donde viven 8 personas con discapacidad. Hay una persona las 24 horas del día en el hogar y tiene en el dormitorio donde duerme la trabajadora, hay toda una serie de timbres para llamarla por la noche si hay alguna necesidad. A lo largo del año suelen ser un par de veces las que la llaman las personas con discapacidad física, que es lo que nos pasa a todos, que una vez al año tenemos un coliquillo o una diarrea o yo sé qué cosa. Pero vamos, lo normal, como es obvio, es que distingamos claramente la discapacidad de la enfermedad. La discapacidad, la falta de movilidad, significa añadir las limitaciones físicas no son una enfermedad, aunque muchas veces están asociadas a alguna patología. Y la tercera convicción, y esta sí que la hago desde lo que es la Frater, que es un movimiento de personas con discapacidad, que son ellos los protagonistas de la acción para personas con discapacidad, que surge la fraternidad desde la experiencia que tuvo el fundador de vivir y compartir la enfermedad como persona joven en un hospital durante mucho tiempo y ver la relación que se establecía entre distintos enfermos, que luego se fraguaba en una amistad de por vida, pues él transmite y dice: el enfermo debe ser apóstol de otro enfermo. La Frater surge en el año 1945, en el que estaba también en boga otros movimientos de la acción católica como la JOC, en la que se decía que los obreros deben ser apóstoles de los otros obreros, los empresarios deben ser apóstoles de otros empresarios, y el padre François, fundador de la Frater, dijo: los enfermos deben ser apóstoles de los otros enfermos. Y luego fundamentado, con lo que terminaré en mi charla de hoy, si me da tiempo, en el pasaje de la curación de Cristo al paralítico: levántate, coge tu camilla y anda. Diferenciar, por tanto, promover, por tanto, y apoyar los movimientos y grupos de las personas con discapacidad, muy especialmente los que potencian el protagonismo de las mismas, superando todo paternalismo. En la Iglesia tenemos camino, bastante camino que andar todavía en este aspecto. Estas convicciones y sugerencias son necesarias para favorecer la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la Iglesia. Es necesario, igualmente, escuchar a los creyentes y militantes cristianos, que los hay y muchos, con discapacidad, valorar e incorporar sus aportaciones a la vida de la Iglesia a todos los niveles de participación, como ya sucede en el ámbito civil. Y pasaría al segundo aspecto, que seguramente os llamará la atención. Mi madre, el Papa Francisco y el mercado de Masaya, en Nicaragua. Diréis, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues veréis cómo relacionamos estos 3 aspectos. Mi madre murió a los 101 años con la cabeza relativamente bien amueblada. Quizá por eso, y desde la concepción que ella tenía de la dignidad de la persona y lo que podían pensar las personas que la conocían, le costaba trabajo asumir que a medida que tenía más dificultades para caminar, debía utilizar medios que favorecieran su movilidad. Traigo el ejemplo de mi madre, porque así recuerdo a mi madre, que siempre es bueno, pero porque es un tema que sucede en muchas madres. Seguramente todos vosotros habréis pasado por una experiencia similar con vuestras madres, si es que han estado en esta situación, o os encontraréis en la actividad pastoral con personas que no hay manera de que quieran coger una silla, un andador o un bastón para poder caminar.
me vi obligado a hacerle un chantaje para que pudiera al final caminar en la silla de ruedas. Yo le había llevado desde Segovia a Valladolid, donde mi madre vivía, una silla de ruedas porque ya no podía salir y pasé con ella la Semana Santa, y el Jueves Santo, después de comer, pues le dije, ¿qué madre? ¿Vamos a los oficios? Y dice, no, no, hijo, no, no, yo, ¿qué van a decir en la parroquia? Verme a mí en silla de ruedas. No, bueno, pues vale, pues yo tampoco voy. Hala, ¿cómo no vas a ir tú? Un cura, si no va a ir el Jueves Santo a los oficios. Digo, pues un cura que tiene una madre con la cabeza un poco dura, pues no, no va a ir a los oficios. ¿Qué lo vamos a hacer? Yo no sé si es que se sintió culpable de que Dios me pudiera juzgar porque no había ido un cura a los oficios de Jueves Santo, que dijo, bueno, bueno, pues vamos a ir. Fuimos con la silla de ruedas y en la parroquia, la gente que la conocía, la parroquia de Santo Domingo en Valladolid, pues todo, hoy Pilar, qué bien, qué alegría que la vemos así, ¿no? Dije, caramba, esto es importante. Aproveché para decirles, si te parece, madre, nos acercamos al pueblo, a nuestro pueblo, Traspinedo, en la provincia de Valladolid, y damos una vueltecilla por allí. Y pues bueno, pues vamos. Claro, ella en la silla de ruedas dimos una vuelta por el pueblo, vio como las mejoras que tenía el pueblo que ella no conocía porque no salía de casa y no podía. Nos tomamos un cafetito en una terraza y ya vino más gente a verle. Luego ella comenzó a utilizar la silla cuando podía ir a un concierto, ya iba a la iglesia con normalidad y con naturalidad, con cada uno de mis hermanos que íbamos con ella cuando nos tocaba ir. Y llegó un momento en que me dice, hijo, ¿sabes que esto de ir en silla imprime carácter? Entonces yo me quedé pensando qué querría decir mi madre con esto. Y yo no sé bien qué quiso decir, pero intuyo que quería manifestar que la propia silla de ruedas le había abierto unos horizontes de vida familiar, social y eclesial que de otro modo tenía vetados. Y lo descubrió y su vida cambió y además de forma considerable. Su dignidad como persona no solo no quedaba amenazada, sino reforzada. Os lo digo como ejemplo por si os sirve para que alentéis a otras personas en situación similar. Es el caso del Papa Francisco. Las imágenes del Papa Francisco en silla de ruedas han dado la vuelta al mundo, le han dado mucho que hablar. Pero el mismo Papa Francisco ha ido asumiendo esa falta de movilidad y se ha ido acostumbrando hasta conseguir convivir pacíficamente con la fragilidad corporal y con la dependencia que ha ido a más como es natural. La fragilidad es esencial a toda la existencia y más a la de los seres vivos cuando van pasando los años, incluso aunque uno sea papa. Sin embargo, cuando el papa comenzó a utilizar la silla, no tenía este concepto tan claro. En un encuentro que tuvo con una delegación de Eslovaquia en abril del año 2022, les dijo esta frase, era cuando empezaba a utilizar la silla. Esta vez debo obedecer al médico. Os saludaré aquí sentado. Es una humillación, pero la ofrezco por vuestro país. El Papa todavía, entiendo yo, diréis, este hombre, hay que ver qué cosas dice. Al Papa, pues sí, al Papa también. El Papa, digo, entiendo yo que no parecía muy oportuno considerar la discapacidad como una humillación, que él dijo, ni tampoco considerarla como sacrificio que ofrecer por alguien o por algo. Es cierto que ambas son expresiones muy extendidas y ampliamente repetidas en el ámbito clerical y el laicado en general, pero hoy molestan a muchos y contradicen algunas evidencias. Mirad, la naturaleza y la enfermedad no humillan, son lo que son. Y lo que son estas, la enfermedad y la naturaleza, me he perdido, son limitaciones propias de la existencia humana. Humillan las personas y las instituciones. Aceptar la existencia tangible, asumir las discapacidades y la enfermedad como consecuencias inevitables de la finitud del ser humano y de la creación entera, es un desafío personal y colectivo
que abre la puerta a enormes posibilidades para hacernos más personas y más humanos. Y tampoco esas palabras del Papa parecen las más afortunadas. Si las relacionamos con Dios, el Padre misericordioso, que tanto visibiliza el Papa en numerosas ocasiones, no parece muy acorde con un Dios que necesita sacrificios y ofrendas. El dolor y la enfermedad son amenazas que hay que tratar de evitar y contra las que debemos luchar con todos nuestros recursos técnicos y espirituales cuando se producen en cualquier ser humano, hijo de Dios y hermano nuestro. No son desgracias ni castigos que llegan de una divinidad ofendida e insensible. No son tampoco una prueba o gracia especial que Dios utiliza con los que ama. Estas expresiones y este lenguaje espiritual se ha repetido hasta la saciedad. Yo creo que ya es hora de abandonarlo. Al Papa, que ha hecho un proceso admirable en su vida, y nada más hay que ver con qué naturalidad y con qué espontaneidad se mueve desde la silla de ruedas en este momento. Al Papa le toca ahora compartir, y lo está haciendo muy bien lo está haciendo, la experiencia de millones de personas, creyentes y no creyentes, de todos los continentes. Personas que hacen frente a sus limitaciones, como lo hace frente el Papa. Con movilidad reducida, me atrevo a decir, que el Papa, con su testimonio personal de fragilidad, está más capacitado, si cabe, para jugar un papel fundamental porque está sintonizando con el lenguaje y la sensibilidad del ámbito de la discapacidad dentro y fuera de la Iglesia. Por eso no tiene ningún sentido que algunos sectores también dentro de la Iglesia plantearan enseguida que le vieron en una silla de ruedas la necesidad y la urgencia de que ya presentara su dimisión. Dimisión que deseaban algunos colegas míos ni nuestros de los sacerdotes cuando rezaban para que el Papa fuera cuanto antes a encontrarse con Dios en el cielo. Es de agradecer que el Papa Francisco viva y que se le pueda ver con normalidad cojeando, con bastón o en silla de ruedas. Lo que necesita para dirigir la Iglesia y llevar a cabo las reformas que tanto necesita y el proceso sinodal que mencionamos tantas veces y en el que no acabamos de implicarnos de verdad, es un corazón sensible ante las necesidades y el sufrimiento de los pobres como él tiene y lo demuestra permanentemente, y una mente sana y lúcida. Lo que necesita el Papa es fortaleza, gente noble y fiel a su lado, que no permita que nadie tome decisiones por él o a sus espaldas. El secretismo y la ocultación de la fragilidad no hacen otra cosa que agravar el problema. Vivir en fragilidad sus últimos años de pontífice quizás sea una bendición para el propio Francisco y para toda la Iglesia y la humanidad. El Papa ha aprendido a vivir con dignidad en medio de la discapacidad. Dignidad que tenían 8 personas con discapacidad y que yo conocí en Nicaragua, en el mercado de Masaya, que cuando no tenían ninguna forma de poder vivir, se marcharon al mercado de Masaya. Si alguno lo conocéis, el mercado de Masaya es un mercado impresionante y además aquello parece todo una cosa como el caos de todo aquello. Pues 8 personas con discapacidad se fueron allí a controlar un poco el tema de los coches que entraban y salían y les daban una limosna, lo que encontramos a veces en algún parking por aquí también nosotros, ¿no? Entonces, en aquel mercado había algunas personas que aprovechaban también el tema de organizar los coches que no eran ellos, estos, para hacer algún tipo de delincuencia. El alcalde de Masaya, que conocía a la frater de Masaya, invitó a la frater, a la fraternidad de allí, a que pudiera ser miembros de la frater los que controlaran y además llevaran a cabo la gestión del parqueo, que decían ellos, del parking de allí.
Al mismo tiempo que ellos pidieron que hubiera unos servicios adaptados para poder trabajar allí, pues también un grupo de mujeres con discapacidad se encargaron y se encargan de la limpieza del parking de Masaya. Están haciendo un trabajo impresionante y simplemente para no alargarme con ello, os leeré un testimonio de dos de estas personas de lo que, bueno, sí os diré lo que están haciendo, porque el trabajo que hacen ahora, al cabo de los años, firmaron un convenio con el ayuntamiento en el año 2013 y al cabo de los años están trabajando ahora mismo 30 personas en el parking de Masaya con unas condiciones laborales y con un fondo social, 26 personas con discapacidad y 4 voluntarios. Y mirad un poco los objetivos que tiene este proyecto, que es impresionante. Llevar una gestión ágil y transparente del fondo. Incentivar el ahorro, que allí veían y descubrían cómo personas con discapacidad se dedicaban a vivir, a beber y no ahorraban nada, un poquitín por no tener capacidad o dificultad para asumir su propia realidad. Tener un fondo para préstamos que ayude y beneficie a todas las personas del núcleo. Procurar evitar los préstamos morosos. El apoyo en caso de enfermedad o fallecimiento y seguir aportando a la Frater para su sostenimiento. Tenían clara desde el primer momento su dignidad de personas que llevan a cabo en este ejercicio dentro del parking de allí. Decía uno de ellos, es una experiencia que nos ha cambiado la vida. Hemos pasado de ser carga para el hogar a ser proveedores del hogar. Ese es cambio fundamental en nuestra vida y nos impulsa una voluntad muy firme para incidir en un cambio de mentalidad. Tener una discapacidad no es ninguna enfermedad. Y una de las mujeres que trabaja allí en el parking decía, hace 4 días, el día 8, justamente que tuvieron una reunión revisando un poquitín el primer trimestre, es una experiencia constructiva para toda la familia. Nuestra vida de mujeres con discapacidad, trabajando en los servicios higiénicos, también ha dado un gran cambio y nos sentimos muy incentivadas cuando comerciantes y usuarios nos reconocen y felicitan por la pulcritud con que trabajan. Y nos adentramos en la última parte de mi ponencia o de mi charla, que sería invitaros a hacer una lectura simbólica del relato de la curación de Jesús al paralítico. Lo haré de la mano de José Mari Marín Sevilla, que es un poco el autor de lo que os voy a exponer ahora, aunque yo los ponga a mi modo, que es un hombre, es un sacerdote de Castellón, de la diócesis de Castellón, teólogo, muy implicado en todo el tema de la discapacidad, está muy implicado en la gestión del Maset de Castellón, en el Grau de Castellón. Si alguna vez vais por Castellón, no dejéis de visitar el Maset de la Frater de Castellón, que es un referente a nivel no solo español, sino yo creo que europeo, de calidad en el servicio para personas con grandes discapacidades. Bien, pues él es un poquitín el que será un poco lo que yo os transmitiré desde este adentrarnos finalmente en el pasaje de Cafarnaúm. Lo vamos a leer, si os parece, porque si nos centramos también un poco en lo que luego comentaré brevemente. Al cabo de unos días volvió a Cafarnaúm Jesús y se corrió la voz de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta, y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre 4. Y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús y por el boquete que hicieron descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, hijo, se te perdonan los pecados. Unos letrados que estaban allí sentados discurrían para sus adentros. ¿Cómo puede éste hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero de inmediato Jesús supo en su espíritu lo que pensaban y les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil?
Decir al paralítico se te perdonan los pecados o decir levántate, toma tu camilla y anda. Para que sepáis que este hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, yo te lo mando. Levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. De modo que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Diseccionamos un poco el texto evangélico, si os parece. Estaba en casa. Toda la escena tiene lugar no en el templo o en la sinagoga, sino en casa. Es este un detalle importante. El relato está indicando que Dios está allí. Dios está allí. No digo yo que no esté en la sinagoga y en los templos, no lo digo, pero que Dios está allí, donde las personas desarrollan sus actividades cotidianas, donde luchan, se alegran, sufren y lloran juntas. Diríamos que donde las personas con discapacidad viven y desarrollan su propia existencia, allí está Dios, en su casa, en sus cosas, en su situación. Anunciaba la palabra. El relato se inicia señalando que Jesús se encontraba reunido con sus discípulos y acudió el gentío, los que llevaban al paralítico y los letrados. Jesús anuncia la palabra. En esta ocasión el texto no menciona el contenido de su predicación. Le interesa resaltar que su mensaje se cumple, es decir, que sus palabras van acompañadas de obras de misericordia y liberación. Esta curación es una de las muchas que narran los evangelios. Todas en su conjunto muestran que Jesús se toma muy en serio el sufrimiento de las personas con enfermedad o discapacidad. Hagamos un breve repaso sobre las personas o los personajes y su significado. Hay una serie de personajes, diríamos que simbólicos, si os parece. El paralítico, una persona con discapacidad. Después de Jesús, el paralítico ocupa el centro de la escena. Al presentarlo como un enfermo que yace en la camilla, sus limitaciones le definen como persona, sin nombre, sin opinión, sin participar. No importa quién es en ese momento, solo importa su enfermedad. Le traen entre cuatro. Él permanece tumbado en la camilla, ajeno a lo que los demás hacen y dicen. No cabe mejor fotografía de cómo se veían a los enfermos entonces y hoy también en muchas ocasiones en la sociedad e incluso en nuestra propia iglesia. Después del encuentro con Jesucristo, recuperará el paralítico su dignidad, su identidad y su vida. Los cuatro que le conducen al encuentro con Jesús, el texto no dice sus nombres, los describe por su actuación. Llevan al paralítico. Al tiempo que ven sus limitaciones, la camilla es el centro de su atención, fijaros, los que llevan al paralítico son los únicos a los que el enfermo importa. Ellos le dan una oportunidad. Con su fe han propiciado el contacto con Jesús. Son cuatro. Son miembros de una comunidad solidaria. Por su preocupación por el otro los ha llevado a cargar con la camilla del hermano. Han dejado atrás actitudes que victimizan y culpabilizan a la persona. Ayudan y confían. Hacen su trabajo y se retiran. Ahora que ya está frente a Jesús, es el momento en el que el paralítico adquiera el protagonismo. El gentío, la masa, la sociedad en general. El gentío, la muchedumbre, impide al paralítico llegar hasta Jesús, obstruye la puerta. Es importante prestar atención a este detalle. Es lo contrario a una comunidad
por supuesto, en lo contrario a una comunidad eclesial, en la que a veces nos importa más el número de los participantes que las reivindicaciones de las personas más vulnerables. ¿Cuántas veces en la Iglesia decimos cuántos han participado? Y si no han participado muchos, parece que sentimos que hemos fracasado porque habíamos pensado que vinieran 500 y solo han venido 114. No, no es tan importante el gentío y la masa, sino que lo importante es que los últimos no se queden fuera, que los más vulnerables, los pequeños, casi con naturalidad a los que dejamos o impedimos avanzar, les dejemos al margen de sus experiencias o de las periferias existenciales. Los letrados. También había en la casa un grupo de sabios y entendidos, dice el Evangelio. Son aquellos que no comparten el interés de Jesús por la persona en su integridad total. Ponen la ley, los propios intereses y la misma religión por delante. Jesús no solo va a levantar al paralítico, aprovecha la oportunidad para transformar también la vida y las ideas de los que, instalados en su orgullo y privilegios, son ciegos para mirar a los demás con los ojos de Dios. Jesús tratará de sanarlos, de humanizarlos también a los sabios y entendidos, si se deja, que no siempre se deja. El diálogo de Jesús con los letrados ocupa el centro del texto, lo que indica que se trata de algo muy importante para descubrir el sentido de la narración. La enfermedad entendida como fruto del pecado paraliza interiormente a la persona. Jesús ha venido a liberarnos de esta concepción. Los letrados de todos los tiempos están incapacitados para transmitir la salvación. Preocupados por las formalidades, cierran la puerta al amor y a la misericordia. Cuidado, no sea que a nosotros nos pase también algo parecido en algunas ocasiones. Este hombre y su autoridad. Es muy importante descubrir que Jesús actúa como ser humano, como uno de tantos. No se trata de ver en esta curación una demostración de poder añadido. Es muy importante evitar una lectura infantil o mitológica de esta narración. Sería poco serio reducir el relato a una simple actuación sobrenatural. ¿Quién es? ¿Con qué autoridad hace lo que hace? Este hombre, Jesús de Nazaret, nos libera efectivamente de la presión del mal que nos acecha y hiere profundamente. Pero Jesús no es ni un curandero ni un mago. No podemos despojarle de su verdadera y auténtica humanidad. Su única fuerza y su autoridad no era otra que la fuerza del amor. Y es también la más certera manifestación de su verdadera divinidad. Porque Dios, a la postre, es amor. Hoy más que nunca, los creyentes tenemos que ser en el mundo lo que Jesús fue para todos, de manera especial y por lo que nos toca con las personas que sufren a causa de la discapacidad. Amar es nuestra misión. Y el contacto con el paralítico, y ya termino, son las 12, ay Dios mío. Sanad, levántate, coge tu camilla y anda. Levántate. Mirad, muy importante. Sanado interiormente el paralítico, es decir, perdonado previamente por Jesús, ahora podrá ponerse en pie, tomar la camilla y caminar. Jesús ha comenzado su acercamiento colmando la necesidad de amor y ha fortalecido su confianza. El contacto personal con Jesús le lleva a descubrir que no hay motivos para sentirse culpable, ni condenado, ni excluido. No hay motivos para sentirse acomplejado y quieto. Por pesada que sea la camilla, le viene a decir Jesús: tú eres más importante
que lo que ella te impide hacer. Dios mismo, le dice Jesús con su mandato, es tu energía. Nada ni nadie podrá impedir que llegues a la meta. Vivir en pie, con fortaleza y dignidad, dando a los demás lo mejor de ti mismo. Levántate, o lo que es lo mismo, eres persona, eres amado por tu Dios, que no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Eres uno más, toma tu camilla y camina, porque cada uno tenemos que cargar con nuestra propia camilla. Jesús le anima. Puedes hacerlo, te lo aseguro, convéncete. Toma tu camilla. Reconciliado y puesto en pie, ahora deberá hacer frente al desarrollo de vivir con la camilla a cuestas. Porque claro, no podemos pensar que el pasaje, leído literalmente, es que el paralítico salió corriendo a todo meter. No entremos más en la hondura de lo que es el propio pasaje. Y es donde se centra y se cifra la mística y dinámica de la fraternidad. Reconciliado y puesto en pie, ahora deberá hacer frente al desafío de vivir con la camilla a cuestas. Habrá que asumir de una vez por todas que lo más sagrado es la persona y que cualquier ley que la desplace o someta habrá que cambiarla, ignorarla o combatirla, como hizo Jesús, y a Jesús le costó la vida. Y habrá que asumir también que formamos parte de la naturaleza y que mientras caminemos por esta tierra en permanente evolución, la enfermedad y la muerte serán compañeras de camino. Podemos prevenir y curar. Podemos investigar y hacer desaparecer muchas amenazas biológicas y físicas, pero tenemos unos límites y cuando llegamos a ellos es el momento de aceptar y construir una convivencia pacífica con la vulnerabilidad, cargar con ellas sin dejar que nos someta y paralice. No siempre es posible tirar las muletas o dejar la camilla. Hay que integrarlas sin identificarnos con ellas. Buscar soluciones mágicas o mitológicas, permanecer en el infantilismo de una sanación milagrosa, es sencillamente inadmisible para hombres y mujeres que conocen bien la naturaleza y también al Dios de Jesucristo, que siendo Dios, se despojó de su rango, se hizo hombre para salvarnos con la única fuerza de su amor. Cargar con la camilla significa abandonar la resignación y la cristiana, la resignación y la tristeza. Hemos repetido los curas alguna vez, a mí me lo enseñó a no repetirlo más en mis primeros años de cura, Apolonia, una enferma a la que yo le animaba a resignarse porque le habían detectado un cáncer. Era yo un cura jovencillo entonces, de 25, 26 años, y me dijo ella, no quiero resignarme. Y además no me engaño, porque me pida que me resigne porque tengo un cáncer. Sé que lo tengo y sé que lo debo asumir y sé que por esto no dejo de ser persona y quiero luchar permanentemente por combatir el cáncer también desde mi vida de fe. Y por eso me pedía que la llevara a la comunión y para ella la comunión y el encuentro con el Señor era un aliento para todo ello. Pero me dijo ella, no diga nunca, no hable nunca de resignación, que un cristiano nunca se puede ni se debe resignar, porque si nos resignamos tiramos la toalla, y si tiramos la toalla es que hemos perdido toda esperanza. Por lo tanto, nos toca convivir pacíficamente con la enfermedad y la discapacidad como consecuencias inevitables de la finitud del ser humano y de la creación entera. Es el reto que Jesús plantea. Y aquí estamos, tratando de aprender a convivir con la fragilidad, serena y pacíficamente, sin reproches ni paternalismos, tratando también de levantar y acompañar a otro en su camino.
Y finalmente, y os pido disculpas si me he pasado unos minutos, pero claro, Mariano ha sido tan largo en la presentación que... Y anda, le dice el Jesús al paralítico, y anda, puesto en pie, con la camilla a cuestas, se incorpora a la vida. Es el momento de iniciar el camino como una persona nueva, sanado, rejuvenecido, entusiasmado. Como uno más inicia su particular itinerario personal como buscador de sentido. Andar, caminar, vivir es la invitación permanente de Cristo Jesús. Es la invitación a mirar adentro de uno mismo con serenidad, profundamente, descubrir las propias limitaciones biológicas y espirituales y descubrir también los anhelos y esperanzas más profundas, más deseadas, más necesarias y al mismo tiempo todas nuestras capacidades. Finalizado este viaje interior, comienza la búsqueda de respuestas constantemente. Tendrá que caminar al lado de otros, integrarse en la comunidad. Lo primero que descubrirá el paralítico del mandato de Jesús, lo primero que descubrirá y descubriremos si lo vivimos así, y así lo viven muchas personas de lo que doy fe, descubrirá que no está solo. Nadie somos ni existimos por nosotros y nosotras mismas. Este será su primer paso. Salir fuera de sí mismo, descentrarse, entregarse a la vida y a la comunión con el mundo y los hermanos. Cada paso que damos nos acerca o nos aleja de lo que estamos llamados a ser, personas, hijos de Dios. Y termina el relato evangélico, y termino yo también, todos se asombraron. De modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca vimos cosas semejantes. ¿Qué vieron? ¿Por qué tanto asombro y alabanza? Pues mirad, vieron que Jesús hablaba de Dios enamorado de su presencia y de su proyecto de salvación. Descubrieron en sus palabras y en su rostro a un hombre seducido, entusiasmado, enamorado y coherente. Vieron a un hombre libre que se enfrentó a los sabios y entendidos, fijos los ojos en la ley, estaban ciegos para descubrir en él el amor de Dios Padre. Vieron en Jesús a un hombre bueno haciendo el bien, un hombre que dedica su tiempo, su compasión y la fuerza de su espíritu a sanar a un pobre paralítico y con verdadera autoridad consiguió liberarle de su parálisis existencial. Y en ese hombre reconocieron al Salvador. En él vieron a Dios Padre amando, reinando en ese momento. Eso llenó su corazón de asombro, de alegría y de esperanza. Efectivamente, nunca habían visto nada igual. Era para sorprenderse. Con una sola frase, el Señor consiguió recuperar a un ser abatido y paralizado. Le pidió 3 cosas imposibles para él: ponerse en pie, tomar la camilla y caminar. Pero fue una frase tan vivificante que se hizo realidad. Confió y obedeció, y su fe cambió su vida. Como veis, y cada cual sacaréis vuestras propias conclusiones, como es obvio, tenemos tarea por delante y una tarea apasionante. Muchas gracias. Tema por esta intervención, por esta compartir desde la propia vida, ¿no? Que nos enriquece mucho más, ¿no? Y también el compartir la palabra. Ahora, brevemente, si hay alguna pregunta que queramos hacer a Chema, pues es la oportunidad, el momento para preguntas, ¿vale? Antes de irnos al café.
Bueno, pues me lanzo yo. Me llama mucho la atención de este texto evangélico del paralítico, Chema, que justamente el gentío taponaba la puerta a 4 personas con una camilla. eh, Veo la película cinematográfica de esa escena, ¿no? Y se les ocurre meterlo por el tejado. Es impresionante. Y lo relaciono con el 2024. ¿No crees que hoy en día, yo me ha pasado, yo he ido a una iglesia que no me conocían, persona ciega, y no sé a dónde ponerme? Ponte aquí que no molesta, pon una esquina ahí que no moleste el ciego y tal, ¿no? Y a lo mejor no sea en silla de ruedas y no sabe dónde colocarla. ¿Y no te parece que hoy en día, quizá, aparte de todo el trabajo que hacemos en discapacidad, falta mucho esa iniciativa, creatividad para poder buscar solución, aunque sea meterlo por el tejado, que es lo más complicado? Y justamente cuando muchas veces gente pregunta, viene una persona ciega a la catequesis, un niño, ¿qué hago con él? Y no saben qué hacer. Eso es una cosa común. A mí me han llamado varios sacerdotes que luego les he orientado y solucionado. Pero en ese momento hace falta un poco más de creatividad, de imaginación, para poder buscar ese tejado, aunque sea más complicado, y meter por ahí al paralítico cuando no se puede entrar por la puerta. Yo diría que lo que hace falta es sensibilidad. Vamos, yo ya estoy cansado de ir con personas con silla de ruedas a la iglesia que se colocan donde buenamente pueden, normalmente en una esquinita para no hacer mucho ruido y estorbar, y siempre hay algún cristiano o cristiana piadosa que dice, quitaos de aquí que estáis estorbando. Realmente hiere profundamente esta expresión, hiere profundamente esta expresión. Y efectivamente en la iglesia deberían ocupar el mismo lugar que ocupan todas las personas. Y por lo tanto es muy difícil, no saben dónde colocarse muchas veces para no molestar, porque tampoco los que van en silla de ruedas quieren molestar. Pero claro, son miembros de la comunidad y por lo tanto, ciertamente, Mariano, estoy de acuerdo contigo, hay que buscar la manera de que estén en los lugares de una manera habitual. No sé si José Manuel o Enrique, que están aquí con silla de ruedas, podrían decirlo mejor que yo, pero sí, es verdad, es verdad. Que no sean nunca un estorbo, sean siempre un miembro más de la comunidad que está allí. Se coloca pues donde, pues ¿qué más da? Donde pueda, donde pueda. No quítese de aquí, que este es mi sitio. Son frases como que es su sitio, es que es un sitio fijo. Claro, no, y es que además cuando vamos a comulgar molestan. Pues a ver, pues ya nos retiraremos un poquito, no se preocupe. Pero esto antes de empezar. Bueno, sí, sensibilidad, yo creo, fundamentalmente. De quitar del medio para la fila a comulgar. Y aquí estorbáis. Eso es, eso es. Sí, 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 sí. Sí, sí, puedes, puedes. Un momento, le doy el Ah, micrófono. vale, gracias. Chema, ¿cuántos años tienes, dices? 80. Voy a hablar con mi amigo Francisco El 18 para que alargue a algunos sacerdotes la jubilación. A ver, Es una cosa que le podemos pedir al obispo, que algunos sacerdotes no se jubilen. no, no, si yo no estoy jubilado, hombre, estoy jubilado Bueno, jurídicamente. yo tampoco estoy jubilado y tengo 69 años, me falta tiempo. Yo cuando siempre he ido bueno, tengo que decir que somos maños, tanto mi mujer como yo. Muy bien. Estamos en el apostolado seglar y hemos montado la mesa por la discapacidad. Eh, Cuando yo voy a oír a un ponente, pues siempre tengo preguntas, pero leñas. Es que no tengo ninguna pregunta, porque estoy todo de acuerdo, pero, siempre Claro, claro. pero, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho sobre la discapacidad, las enfermedades, que no saben llamarnos ciegos a los ciegos, que ves poquito, no veo nada. Y van buscando excusas, pero eso es normal. Pero a mí me preocupa después de montar en Zaragoza, en la diócesis de Zaragoza, la mesa por la discapacidad. Tenemos muchos compañeros discapacitados que les cuesta dejar la camilla. Yo no sé por qué cómo podemos ayudar. Porque, claro, nosotros no somos Jesús y no le podemos decir, te perdono mis pecados, te puedo decir otras cosas, pero tenemos muchas personas con discapacidad, tanto sensoriales, físicas, mentales,
Los mentales, pues los papás no quieren. ¿Ya qué vamos a ir a la iglesia? ¿Qué puede hacer mi hijo? Y son muchos casos de silla de ruedas, ciegos, que les pegan unas palizas a los sofás tremendas. Entonces, dame algún consejo. Que seas bueno. No, bueno y paciente sobre todo. No, no, es que es muy difícil dar qué consejos vamos a dar. No, hay que ayudar a la gente a que asuma la propia realidad. Es decir, yo en mi experiencia de fráter es de la que hablo porque hablo, es la que tengo más, ¿no? O mi experiencia con la enfermedad mental de 24 años, no 27, como dijo antes Mariano, en el hospital psiquiátrico, que es todo un mundo y es una lección, ¿no? Lo que descubres es que cuando a la gente se le tiene en cuenta, cuando a la gente se le valora por lo que es persona, cuando no se le reprochan cosas, incluso se le culpabiliza a veces por lo que tiene o por cómo está, pues entonces es más fácil que poco a poco, si ve en nosotros cariño y comprensión, vaya asumiendo su propia realidad y en la medida en que la asuma, será más feliz y hará más feliz la vida a los otros. Recuerdo yo en mis primeros años en la Frater, cuando íbamos a ver a uno de Frater a su casa, invitarle a salir para que fuera a una excursión su madre, que era por otra parte una mujer muy protectora y encantadora y además dedicada a su hijo, decía, pero ¿dónde vais a ir con esto? Le dije, mire, esto es su hijo Manolo. Su hijo Manolo seguramente si sale de casa va a descubrir una vida nueva que no tiene en casa, aunque usted crea que es en casa donde tiene la mejor vida porque se encuentra arropado. Todavía pasan estas situaciones de una u otra manera, ¿eh? Efectivamente. Y yo creo que esta es una de las tareas que tenemos los que estamos en este ámbito, ayudar a desmitificar de alguna manera este tiempo y sobre todo a desculpabilizar, ¿no? Y ya está. Y y querer, y querer a la gente. Y yo creo que desde el cariño y la comprensión podemos seguramente encontrar algunas vías más de integración. Pero no sé, ¿no? Yo sí, algunas personas que tenéis algún tipo de discapacidad, pues podéis decirlo, ¿no? Pero bueno, que yo qué sé. Bueno, solo eso, que ya el tiempo se nos pasa. Lo que pasa es que desde los que están online han escrito, más que una pregunta, es como un breve comentario nos dice Rosa, me gustaría preguntarle que desde siempre hemos escuchado que la enfermedad o discapacidad hay que ofrecérsela al Señor. Yo esto no lo entiendo. Claro, claro, pues sí, pues sí es que, vamos a ver, porque parece que es como, como regodearnos en la enfermedad. Es un tema complejo, es un tema difícil, ¿no? Fíjate, si nos metemos en este tema, yo creo que lo que hay que ofrecer a Dios es nuestra vida en la situación en la que se encuentra y en la que está, no tanto la discapacidad o la enfermedad como tal, que es un poco lo que el Papa dijo. El Papa dijo a aquellas gentes, ¿no? Lo ofrezco, es decir, fijaros, el Papa lo une a que recibirlos en una silla de ruedas es una humillación, pero que sin embargo ofrece por su pueblo. No es esto lo que el Dios revelado en Jesús quiere. No diría mucho más, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es ofrecer nuestra vida desde el amor, en el amor y en el compromiso por el Evangelio de Jesús. Esta es la mayor ofrenda que podemos hacerle a Él, sabiendo que contamos con su presencia, con su ayuda y con su fortaleza permanente. Él ha resucitado y alienta nuestro caminar en este sentido. No sé qué más decir. Pues nada, muchas gracias, Chema.